Buenos días, secretario de Estado de Educación. En circunstancias normales, en un país sano, sus propuestas hubieran tenido sentido, más tratándose del esfuerzo y la difusión de la lengua y cultura españolas en el extranjero, previa comprobación de la transparencia y eficiencia de estas iniciativas. Lamentablemente, desde nuestro punto de vista, antes de plantearse la acción educativa en el exterior, habría que solucionar la acción educativa en el interior de la nación, que está en franca decadencia, empezando por la diáspora y la opresión lingüística de los hablantes de español, hasta el adoctrinamiento sectario en la escuela pública, pasando por la desigualdad existente en la retribución de los profesores en las distintas comunidades autónomas y la distinta exigencia y calidad de la educación, ocasionada también por lo que podríamos llamar brecha autonómica. Temas que en absoluto va a solucionar la LOMLOE, sino todo lo contrario, ya que, como sabemos, ha eliminado el español como lengua vehicular de la enseñanza. En la Comisión de Debates de Presupuestos ya le preguntamos por qué destinan un solo euro en los programas de difusión del español en el extranjero si en nuestra propia nación lo denigran y arrinconan. Y le sugerimos que emplease recursos en que la alta inspección educativa funcione y proteja el español en las regiones de España donde hay cooficialidad, y en que se atiendan todas las denuncias de familias pendientes de resolución. En esas regiones donde día sí, día también, saltan a la prensa noticias de la discriminación que sufren los castellanoparlantes en Baleares, Cataluña, Galicia, Valencia o en el País Vasco. Si el Estado, a través de la alta inspección educativa, no vela por la libertad de los padres para elegir que sus hijos estén escolarizados en español, la lengua común de todos los españoles y de más de 500 millones de hablantes en todo el mundo, ¿qué interés puede tener para nosotros cualquier proyección hacia el exterior? ¿Qué es lo que se va a proyectar? La opresión lingüística en la que viven cientos de miles de castellanohablantes en esas comunidades autónomas. El último caso más reciente es el de Baleares, donde la directora de la alta inspección se niega a intervenir en 300 centros del archipiélago, que no dan ninguna asignatura en español, en incumplimiento del ordenamiento jurídico que obliga a dar un mínimo del 25% de las horas en castellano, a la vez que exhibe esa directora un manejo precario de nuestra lengua común. De hecho, la Asociación Profesores Libres de Ingeniería Social denuncia que el castellano se trata como una lengua extranjera en Baleares. Tras analizar los proyectos lingüísticos, concluyó que el 93% de estos centros no impartía ninguna hora de castellano en infantil, mientras que en primaria solo se daba en lengua castellana en el 80% de los centros. La directora de la Alta Inspección de Baleares alega, para no asistir, que las altas inspecciones no deben acudir a comparecencias a los parlamentos autonómicos, porque el control corresponde a las Cortes Generales. Luego, en las Cortes Generales, es decir, aquí, donde estamos hoy, cuando preguntamos por cuestiones muy concretas sobre la inspección educativa, nos responden que son competencias autonómicas. Y aquí tengo las respuestas. La alta inspección carece de competencias ejecutivas o de fiscalización sobre la administración autonómica. Corresponde a los servicios de inspección autonómicos velar por el cumplimiento en los centros educativos de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que afecten al sistema educativo. Esa es la respuesta que nos da el Gobierno. Es sencillamente vergonzoso. Así, entre unos y otros, derivan responsabilidades y el resultado es que los niños españoles, catalanes, gallegos, mallorquines, valencianos, vascos pasan años, décadas en algunos casos, sin aprender español. ¿Solo un despropósito? No, señorías. Ya lo sabemos. Esto es de un calado mucho mayor y forma parte de la destrucción de la unidad nacional, para la que, sin duda, la lengua común es el elemento vertebrador. Las preguntas que le hacemos son claras y sencillas. ¿Por qué sigue sin actuar la alta inspección educativa respecto de la problemática lingüística suscitada en casi 300 centros educativos de Baleares, que no respetan el mínimo del 25% de la enseñanza en castellano, tal como requiere el Tribunal Supremo? ¿Por qué no cumple con una de sus funciones específicas de acuerdo al artículo 150.1 de la LOE, que es garantizar los derechos lingüísticos de todos los españoles? ¿Tiene intención el Gobierno de acordar el marco normativo para que la alta inspección educativa garantice los derechos lingüísticos de los alumnos y el derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado? Y esta es quizá la pregunta más importante, esta que le acabo de hacer, la del marco normativo. ¿Va a garantizar el Gobierno la neutralidad ideológica y política de los centros docentes? Así que esperamos que hoy nos pueda aclarar esta situación sangrante, no solo en Baleares, sino también en Cataluña, Valencia, Galicia y País Vasco.
Señor secretario de Estado, entenderá con estos antecedentes que veamos con gran escepticismo la acción educativa del Gobierno en el exterior. Uno no da de lo que no tiene, y para poder ser embajadores del español en el extranjero, que es el tema que nos ocupa hoy, hay que detener la sangría y el arrinconamiento declarado que se hace del español en estas comunidades autónomas y defender activamente la lengua que nos une a todos los españoles. Asombrado del ejercicio de trilerismo político que han hecho la señora Seijo y el señor Tiana, entre otras cosas porque lo que peligra, no hemos dicho que peligre el español no peligra, es una lengua universal. Lo que peligra son los derechos de los padres a que sus hijos reciban la educación en la lengua materna, que es el español, y peligra en Cataluña, peligra, por ejemplo, en las zonas no valenciano parlantes de la Comunidad Valenciana, como la Vega Baja del Segura o la zona de Requena, en donde diversas asociaciones se están manifestando en contra del decreto de plurilingüismo, es decir, negar esa realidad. Y, por supuesto, no solamente peligra los derechos de los padres, peligra la integridad de la nación española, porque todo el mundo sabe, por mucho que ustedes lo quieran esconder bajo la manta, que la lengua se está utilizando como ariete para la secesión, y lo que peligra es la unidad nacional. De manera que resulta paradójico, como indicaba mi compañera Georgina, que ustedes quiten como lengua vehicular el español en la LOMLOE y, por favor, no me interrumpan, y sin embargo lo promocionen en el exterior. En cuanto a la acción exterior, usted ha dicho que efectivamente se trata de promocionar la cultura española. Me pregunto si los libros de historia de España que se van a utilizar en la acción educativa exterior van a ser similares a los que se utilizan en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia y en la Comunidad Valenciana, en donde muchas veces resulta que el español se asocia a dictadura, se asocia a elementos, a ideas completamente negativas, mientras que cuando se habla del euskera, del valenciano o del balear o del catalán, se asocia inmediatamente a talante democrático, etcétera. O cuando no, directamente se miente sobre la historia de España, presentando, ya lo hemos dicho muchas veces, una guerra dinástica como una guerra contra la ocupación supuesta de un ejército español, mintiendo descaradamente sobre la historia de España, porque también estas asignaturas se han utilizado para fomentar la secesión, lo cual es una evidencia, por mucho que ustedes, insisto, lo quieran esto camuflar y quieran hacernos este ejercicio, ahora pongo la bola y ahora la quito, y resulta que el español goza de muy buena salud, por supuesto, 500 millones de personas. Por último, y por referencias anteriores, el PIN parental, no sé a qué viene aquí ahora a sacar el PIN parental, señora Seijo, pero el PIN parental no limita la libertad de nadie, es todo lo contrario, es un instrumento, vamos a ver, el PIN parental está para que los padres que no quieran que sus hijos reciban el adoctrinamiento en la ideología oficial impuesta por ustedes puedan oponerse a esa ideología oficial. Y el PIN parental se inventó hace muchos años, se inventó en los años 80, cuando los padres tuvieron el derecho a decidir si sus hijos recibían o no educación católica, que entonces a lo mejor era todavía la ideología oficial. Pero la ideología oficial y la ideología que ustedes estén imponiendo ya no es esa. Y los padres que ahora no quieren que sus hijos reciban esa ideología, tienen el mismo derecho que tenían aquellos en los años 80 a oponerse al adoctrinamiento en las tesis contrarias.